Esto pasó hace algunos meses. Yo, Alberto, tengo 34 años y soy periodista freelance. Me encargaron investigar sobre sectas en Guadalajara. Cuando me dijeron eso, me emocioné y sentí escepticismo. Recorría la ciudad buscando historias extrañas, entre barrios populares y murales que contaban relatos oscuros. Una tarde, mientras hablaba con unos artistas en un parque, escuché rumores sobre una secta que se reunía en un viejo teatro. Se llamaban los Veneradores de la Noche. Eso pensé que sería perfecto para mi artículo. Decidí asistir a su reunión, pensando que podría ser solo una actuación extraña. Sin embargo, en mi estómago sentí un nudo. La semana siguiente llegué al teatro. Era un lugar desolado, lleno de graffiti. Entré y la atmósfera era inquietante. Las luces parpadeaban y escuché murmullos. Me senté al fondo, observando a los asistentes. Eran personas raras, vestían de negro y esperaban algo. No sabía realmente qué esperaba. Con cada reunión que asistía, todo se volvía más extraño. Comencé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono, advirtiéndome que me alejara del grupo. Un mensaje decía: "No sabes con quién te estás metiendo". Sentí un escalofrío. Pensé que era una broma, pero las caras de los asistentes se volvían más perturbadoras. Se notaba que estaban en trance, moviéndose al compás de un canto oscuro. Una noche, después de un ritual raro, vi a un tipo parado en una esquina del escenario. Me dio una sensación profunda de inquietud. Me acerqué, le pregunté si estaba bien. Él me sonrió de una manera inquietante. No sé qué le dijo a su amigo, pero ambos me miraron con desdén. Esa risa resonó en mi mente por días. El último encuentro fue el más aterrador. Ya había cruzado un límite que no debía. Durante un ritual, el aire se sintió denso, como si algo estuviera a punto de estallar. Las luces se apagaron y un grito desgarrador llenó el espacio. El miedo me consumió. No sabía si correr o quedarme. Entonces, alguien me susurró en la oscuridad: ¿quién eres tú en su juego? Con esas palabras resonando en mi mente, giré lentamente, buscando a quien había hablado. Pero al darme vuelta, no había nadie. Ahora, mientras escribo esto, me obsesiona la pregunta: ¿dónde estoy realmente? ¿Qué descubrí en esos encuentros? Las dudas giran en mi cabeza sin respuestas claras. Me pregunto si alguna vez veré esos lugares como son, o si estoy a punto de caer en una locura de la que no podré escapar. Capítulo 2. La mala noche no terminó ahí. Me desperté en medio de la madrugada, con el corazón latiendo rápidamente. Miré la pantalla de mi teléfono. Era la 1:30. Entonces, el recuerdo del ritual me golpeó de nuevo. Gritos, murmullos, caras oscuras y esa pregunta inquietante: ¿quién eres tú en su juego? Me levanté, necesitando aire fresco. Salí de mi departamento y caminé sin rumbo, solamente tratando de sacudir la confusión. Decidí que debía hablar con alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Regresé al parque donde había conocido a los artistas, pensando que tal vez alguno de ellos supiera algo. Al llegar, el parque estaba desierto. La niebla se arrastraba por el suelo, dándole un aire fantasmagórico. Pasé por los caminos de tierra, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando escuché risas a lo lejos. Me acerqué. Al pasar junto a un banco, vi a una mujer sentada, con una bufanda negra cubriendo su cabeza. Me detuve. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella levantó la vista, y sus ojos, oscuros como el abismo, me hicieron sentir incómodo. «Alberto, ¿verdad?», dijo con una voz suave pero firme. Temí que me conociera por mis encuentros en el teatro. «Sí, ¿cómo sabes mi nombre?». Sonrió levemente, pero había algo en su expresión que me desconcertó. «He estado observándote. Estás buscando respuestas y eso te ha llevado a un lugar peligroso». «¿Qué sabes de los Veneradores de la Noche?», pregunté, sintiendo que cada palabra me acercaba más a lo que temía. «Ellos son más de lo que parecen», respondió. «No son solo un grupo, tienen un propósito, una conexión con fuerzas que no comprendes. Estás en el centro de algo que no puedes controlar». Su revelación me hizo retroceder mentalmente. Sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor.
¿Y tú? ¿Quién eres tú? Soy la advertencia que nunca pediste, dijo antes de levantarse. Pero aún tienes tiempo. Aléjate de ellos. Con eso, se dio la vuelta y se desvaneció en la niebla. Me quedé paralizado, sintiendo que todo se había vuelto más complicado. La mujer no era solo una artista, había profundidad en su advertencia, y algo me decía que no podía ignorarlo. Regresé a casa con la mente llena de preguntas. ¿Era ella una aliada o parte de la misma red oscura? Mientras intentaba pensar, el sonido de un mensaje en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un nuevo mensaje anónimo. No puedes escapar. Te estamos esperando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Miré por la ventana, pensando que podría ver algo en la oscuridad. Un movimiento, una sombra, pero todo estaba en calma. Cerré la cortina, con la sensación de que estaba atrapado en un juego del que no podía salir. La inquietud crecía conmigo, y entonces decidí que debía regresar al teatro. Tenía que saber más sobre lo que estaban planeando. Lo ignoré, lo que me dijeron y la advertencia de aquella mujer. Mis uñas presionaron la yema del dedo mientras pensaba que era una locura, pero esto había avanzado demasiado. Un impulso me consumía. Salí de casa, decidido a descubrir la verdad, pero una voz en mi cabeza me susurraba que podía ser mi última oportunidad de escapar de lo que estaba a punto de emprender. Capítulo 3. El frío de la noche me envolvía mientras caminaba hacia el teatro, sin saber del todo qué esperaba encontrar. Quizás un encuentro con un viejo amigo que pudiera iluminarme, o, peor aún, un individuo que llevara esa advertencia a la vida. Real. Cada paso resonaba por la calle desierta. La ciudad dormía, pero mi mente no podía descansar. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta. Me detuve a un lado, contemplando la oscuridad dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Entré y el aire estaba pesado, como si el lugar guardara un secreto que me había costado tiempo descubrir. Las luces estaban apagadas, pero las sombras eran inquietantes. Me dirigí hacia la sala principal, donde había tenido tantas representaciones. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos se hacía más profundo, más grave. Entonces, algo se movió en la esquina de mi ojo. Pegué un salto. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz reverberando entre las paredes vacías. No hubo respuesta, solo el silencio. La sensación de ser observada se intensificó cuando un remoto susurro llegó a mis oídos. «Ve hacia el escenario», decía la voz. No pude identificarla, pero resonaba familiar. Temí que fueran los mismos veneradores acechando en la penumbra. Seguí la voz. Caminé hacia el escenario, donde la sombra de un cuerpo se delineaba débilmente bajo la luz de la luna. Podía distinguir que era un hombre, con una chaqueta oscura y una sonrisa perturbadora, que apenas podía ver. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente estar en el centro del cambio?, preguntó, su voz suave pero vagamente amenazante. «No estoy aquí para juegos. ¿Quién eres?», exigí. «Yo soy alguien que comparte el interés por el arte. Los veneradores tienen un propósito, ya lo sabes, pero tú también tienes un papel que interpretar». Su sonrisa se amplió mientras hablaba y el miedo se apoderó de mí. Cada palabra era un ladrillo en un castillo de incertidumbre. No me interesa participar en su teatro, solo busco respuestas. Intenté mantener la voz firme, aunque las dudas me carcomían por dentro. «Las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas», dijo mientras se acercaba. «Tienes que decidir qué tan lejos estás dispuesto a ir por la verdad». De pronto, el sonido de un golpe resonó en el fondo del teatro, como si alguien estuviera intentando abrir una puerta. Ambos nos detuvimos. Mis sentidos se agudizaron. No había tiempo para perder. «Sigue mi consejo», gritó el hombre. «Si quieres saber, no te quedes aquí». Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia la entrada. La adrenalina golpeaba en mi pecho. Lo que iba a descubrir estaba más allá de mi control.
Al salir, noté que la niebla había regresado y cubría todo. Era como si la ciudad misma intentara esconder lo que estaba ocurriendo. Mientras corría, sentí el peso de los ojos sobre mí. Mirando atrás, vi una figura en la distancia, observándome. Mi corazón se aceleró. No podía estar atrapado de nuevo. La advertencia resonaba en mi mente. «Aléjate de ellos», repetí en silencio. Pero había algo en mi interior que sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El eco de su risa me persiguió mientras me alejaba. Y el pensamiento de que estaba marcado para algo más se aferraba a mí. Justo cuando creía que había escapado, mi teléfono vibró nuevamente en el bolsillo. Era otro mensaje. La función no ha terminado. El juego apenas comienza. Con eso, comprendí que estaba atrapado en una trama de la que no podía escapar, y mi búsqueda de respuestas me había llevado a un abismo del que quizás no podría regresar. Capítulo 4. La niebla se arremolinaba a mi alrededor mientras corría, y el aire frío me ahogaba. Sentí que cada paso me alejaba de la amenaza en el teatro, pero la figura que había visto no se alejaba de mi mente. Miré hacia atrás, temiendo que me estuviera siguiendo, pero las sombras parecían consumir todo a mi alrededor. La ciudad, ahora más sombría, había cobrado vida con un aura inquietante. Busqué refugio en un café que siempre estaba abierto las noches. Me senté en una esquina oscura, tratando de recuperar el aliento y calmar mi mente. Saqué el teléfono de mi bolsillo y miré el mensaje otra vez. La función no ha terminado. El juego apenas comienza. Cada palabra retumbaba en mi cabeza. ¿Todo bien?, preguntó el barista, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, solo un mal día, respondí, tratando de sonar despreocupado. Me serví un café humeante, pero no lo toqué. En su lugar, observé a la gente entrar y salir. Algunos reían, otros discutían en voz baja, mientras yo me perdía en un mar de incertidumbre. Necesitaba respuestas. Decidí salir y buscar a alguien que pudiera ayudarme. Caminar por las calles vacías me hizo sentir más vulnerable. La niebla persistía, haciendo que las luces de la ciudad parecían parpadear. No estaba seguro de a dónde ir, así que decidí acercarme a un viejo amigo, Marcos. Siempre había sido apasionado por lo oculto y la historia de la ciudad. Tal vez él supiera algo. Llamé a su puerta, casi esperando que no respondiera, pero la luz se encendió casi al instante y la puerta se abrió. «¡Hey!», dijo, sorprendido. «¿Qué haces aquí a esta hora?». «Necesito hablar contigo. Es urgente». Lo seguí adentro, mi mente aún agitada por el encuentro en el teatro. Marcos estaba en el sofá. Lo vi acomodarse con una expresión preocupada. «Te ves pálido. ¿Qué ocurre?». «He estado involucrado en algo extraño. Hay una secta o algo así, llamada Los Veneradores. He recibido advertencias y no estoy seguro de si estoy seguro», le confesé, mi voz temblorosa. Los ojos de Marcos se iluminaron de inmediato, pero no de sorpresa. Era una mezcla de emoción y preocupación. «He escuchado rumores sobre ellos», dijo. «Leen las energías de la ciudad y están ligadas al arte de una manera complicada. Pero jamás pensé que tuvieras alguna conexión». Rápidamente le conté todo lo que había ocurrido, desde el teatro hasta el misterioso hombre de la chaqueta oscura. La ansiedad se apoderaba de mí mientras escuchaba sus respuestas. «Necesitas alejarte de esto. Nunca es bueno involucrarse con los que menos se ve. Y más saben». «Pero tengo que saber la verdad», declaré. Marcos me miró fijamente. Su rostro se endureció. «La verdad a menudo viene con un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Antes de que pudiera responder, un golpe sonó en la puerta. Ambos nos miramos. La tensión se hizo palpable. La realidad que me rodeaba se desvaneció, y de repente, los miedos que había intentado esconder se desbordaron. «¿Quién es?», grité, mientras Marcos se acercaba para mirar por la mirilla. «No lo sé, pero parece que no están ahí para hacer una visita amistosa». El golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Las luces de la sala comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso. Sentí que el miedo me estrangulaba. «Marcos, no podemos abrir», susurré. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se agrietó y algo empezó a forzarla desde afuera. Una sombra se proyectó a través de la rendija.
Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. No era un grito cualquiera, era un lamento lleno de desesperación y terror. Era el tipo de sonido que podía paralizar el alma. El teléfono comenzó a vibrar de nuevo en mi bolsillo. Sin pensarlo, lo saqué. Era otro mensaje. ¿Vas a ser parte del espectáculo? La función comienza ahora. Y así, con el corazón en la garganta y una inminente sensación de fatalidad, comprendí que las preguntas que buscaba tenían respuestas que podían ser mortales. Capítulo 5. El grito resonó en mis oídos mientras el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué estaba pasando? Miré a Marcos, quien tenía el rostro pálido, mientras nuestros ojos se encontraban en un silencio cargado de temor. Las sombras en la puerta seguían empujando, y el aire de la habitación se sentía como si estuviera a punto de estallar. ¿Qué hacemos?, susurré. La voz casi me traicionó. Cálmate, primero necesitamos asegurarnos de que nadie entre. Marcos se movió rápidamente hacia la ventana, y lo seguí. La niebla cubría todo. Podía ver luces parpadeantes, pero las figuras eran solo ecos en la oscuridad. El golpe en la puerta se detuvo un momento, pero no podía confiar en ese silencio. Era un mal augurio. Volví a mirar mi teléfono, pero el mensaje seguía ahí, burlándose de mí. La función comienza ahora. ¿Qué quería decir eso? No tenía tiempo para pensar en lo que esto podía significar. Marcos retrocedió del vidrio. Tenemos que salir de aquí, no podemos esperar a que entren. ¿Y a dónde vamos?, pregunté, sintiendo que mis piernas temblaban. A la biblioteca. Marcos pareció decidido. Puedo buscar información sobre los veneradores, quizás haya algo que nos ayude. Asentí, sin ganas de quedarme ahí ni un segundo más. Estaba convencido de que el peligro estaba al acecho, y el tiempo se estaba agotando. Caminamos rápido, intentando mantenernos en las sombras. Las calles estaban desiertas, cada sombra parecía moverse, cada ruido resonaba como una advertencia. A medida que avanzábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si alguien nos observara. Por encima del hombro, pero solo vi la niebla espesa. La biblioteca estaba a unas pocas calles, pero parecía un laberinto. Cuando finalmente llegamos, la puerta crujió al abrirse. El silencio era abrumador. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y antiguos, iluminados por una luz tenue. La biblioteca siempre había sido un refugio, un lugar donde podía sacar respuestas, pero esta vez parecía más como un mausoleo. Busca en los archivos antiguos, le pedí a Marcos, mientras él se movía hacia el área de investigación. Necesito saber más sobre esa secta. Comenzamos a revisar los libros. Las páginas olían a historia, a secretos. Encontré un texto que mencionaba rituales extraños y manifestaciones artísticas, pero no sabía si eso iba a ayudarnos. De repente, oí un ruido detrás de mí. «Marcos, ¿escuchaste eso?», pregunté. El sonido provenía de una sección oscura. Él asintió, su mirada seria. Sin pensarlo, decidí acercarme a esa dirección. La luz parpadeó y un libro cayó al suelo. Cuando me agaché a recogerlo, vi que no era un libro común. Tenía un símbolo grabado en la tapa que me resultaba familiar. Era el mismo que había visto en el teatro. «Mira esto», grité a Marcos. Él se acercó rápidamente y su expresión cambió. «¿Estás seguro de que quieres seguir esto?», dijo. Su voz baja reflejaba preocupación. En ese momento, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. El ruido resonó como un trueno. Volteamos instintivamente hacia la salida. Las sombras parecían moverse y un escalofrío recorrió mi piel. Estábamos atrapados. En ese instante, un susurro frío me llegó desde la oscuridad. La función nunca termina. La voz era como un eco, un recordatorio de que estábamos lejos de la seguridad. Corrí hacia Marcos y, antes de que pudiera hablar, comprendí que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. Mi respiración se aceleró.
La sensación de estar atrapado se apoderó de mí, una presión creciente en el pecho. Miré a Marcos y pude ver que él también lo estaba sintiendo. «Tenemos que encontrar otra salida», dije, tratando de mantener la calma. No podíamos quedarnos parados mientras el peligro acechaba en la oscuridad. Nos movimos hacia la parte trasera de la biblioteca, donde había una puerta de servicio. El suelo crujía bajo nuestros pies mientras intentábamos no hacer ruido. Todo lo que nos rodeaba parecía vivir y respirar con nosotros. Al llegar, empujé la puerta, pero estaba cerrada. Mi corazón latía con fuerza. «No puede ser», murmuré frustrado. Marcos revisó por el lateral. «Tal vez haya otra manera de salir», dijo, mientras sus ojos buscaban algo que pudiéramos usar. Entonces escuchamos un murmullo. Era una mezcla de voces, susurros apenas audibles que parecían fluir desde la parte más oscura de la biblioteca. Marcos se inclinó a mí. «¿Escuchas eso?». Asentí. Una nueva ola de miedo me recorrió. Era como un canto lejano, un llamado que nos invitaba a acercarnos. Sin pensarlo, me volví hacia el sonido. Atraído por una fuerza inexplicable, me dirigí hacia las estanterías más profundas. «¡Espera! ¿A dónde vas?», gritó Marcos, pero no podía detenerme. Rebusqué entre los libros. La voz se hacía más fuerte, más clara. Cuando llegué a una esquina oscura, vi una pequeña claridad en la estantería. Un libro más grande que los demás, con un cubre de cuero desgastado. El símbolo estaba nuevamente presente, más pronunciado. Al abrirlo, las palabras parecían bailar ante mis ojos. «Rituales de la luz y la oscuridad». El título me heló. Al leer un pasaje, sentí un escalofrío recorrerme. «Marcos, ven aquí», lo llamé. En ese momento lo vi acercarse. Su expresión estaba llena de sorpresa y algo más. «¿Qué encontraste?», preguntó, pegándose a mi lado. «Esto habla de rituales y de los veneradores. Están ligados a un antiguo culto que...». Las palabras se atoraron en mi garganta. Un sonido detrás de nosotros interrumpió mis pensamientos. Un viento gélido giró por la sala y la puerta por la que habíamos entrado se abrió lentamente, como si una mano invisible lo hiciera. Marcos y yo intercambiamos miradas. «No podemos quedarnos aquí». Él parecía decidido a volver. De repente, el murmullo se transformó en un grito ensordecedor, un coro de voces al unísono que nos pedía que nos quedáramos. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Sin pensarlo, le arranqué el libro a Marcos de las manos. Patrick, el bibliotecario, aparecía de entre las sombras. Su rostro estaba cubierto por una capucha. Solo vi sus ojos que brillaban con una intensidad maligna. «¿Qué han hecho?», parecía más una advertencia que una pregunta. No podía moverme, algo en su mirada me mantenía paralizado. Fue entonces cuando recordé la advertencia que había leído. La búsqueda de la verdad lleva al sacrificio. «¡Corre!», grité a Marcos, y cuando me giré hacia él ya no estaba. Solo el eco de su voz resonaba mientras el fantasma de Patrick se acercaba cada vez más. Tierra, sombras y oscuridad me rodeaban. Todo lo que vi fue el destello del libro en mi mano, y mientras lo sostenía, comprendí que esto apenas comenzaba. Una risa estruendosa retumbó, y supe que el verdadero juego había tomado forma. Capítulo 7. Desperté en un lugar diferente. El suelo era frío y duro. La biblioteca había desaparecido, pero el libro aún permanecía en mis manos, como un objeto precioso y peligroso. Miré a mi alrededor. Estaba en una habitación oscura, las paredes cubiertas de pinturas de seres extraños y símbolos que me eran completamente ajenos. Un leve resplandor emitía de un candelabro en el centro, proyectando sombras inquietantes que danzaban a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada parte de mí deseaba salir de ese lugar, pero mi curiosidad me mantenía en su lugar. ¿Dónde estaba Marcos? La angustia me envenenaba mientras recordaba su última sonrisa antes de que la pesadilla comenzara.
Me levanté lentamente, el libro aún en mis manos. Cada paso retumbaba en la habitación, como si los ecos de mis pasos despertaran a algo en la oscuridad. Entonces escuché una voz, un susurro. Ven, casi melódico, que parecía venir de más allá de las pinturas. Ven, decía, claro y definido. Mi corazón latía con furia. Recordé los rituales, los veneradores. Era un eco de cautela ante un llamado. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me paralizara. Con cada paso hacia la voz, el candelabro iluminó más la habitación. Una serie de figuras danzaban en las paredes, pareciendo cobrar vida a medida que me acercaba al origen del susurro. Al llegar a la esquina, vi una puerta entreabierta. Sin pensarlo, crucé el umbral. La escena que encontré me dejó sin aliento. Había un círculo dibujado en el suelo con velas encendidas, y en el centro, una figura encapuchada estaba de pie, sus manos elevadas hacia el cielo. La llegada del elegido, dijo, sin girarse. Su voz era profunda y resonante. ¿Qué estás haciendo?, logré preguntar. La voz me salió entrecortada. La figura giró lentamente. Mi corazón se hundió al reconocer el rostro de Patrick. Estaba pálido como la luna y sus ojos ardían con una luz extraña. Has desatado algo que no entiendes, chico. Entraste aquí buscando la verdad, pero ahora serás parte de ella, dijo, señalando el círculo. Intenté retroceder, pero de la nada sentí la presión a mi alrededor, como un manto invisible que me retenía. Recordé el pasaje que había leído sobre la búsqueda y el sacrificio. ¡No!, grité, luchando contra la fuerza que me mantenía en el lugar. Pero Patrick solo sonrió. En su mano apareció una daga, reflejando la luz de las velas. Era el mismo tipo de objetos que había visto en las pinturas. No puedes huir de esto. El culto está vivo, y tú eres su nuevo intérprete, dijo, alzando la daga como si estuviera a punto de realizar un sacrificio. Era un instante de terror absoluto, pero algo en mí resistía. Con un golpe de energía repentina, saqué el libro de mi pecho y lo levanté hacia Patrick. Las palabras comenzaron a brillar. En ese momento, un grito resonó en la habitación, pero esta vez era diferente. Resonaba con poder. ¡Atrás!, grité, y sorprendentemente, el círculo de velas se apagó. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, tratando de escapar de la luz que emanaba del libro. Patrick retrocedió, claramente desconcertado. Su rostro, antes seguro, ahora mostraba un pánico palpable. Pero no podía quedarme ahí. Este era mi momento. Corrí hacia la puerta de salida, pero su voz resonó detrás de mí. No puedes escapar de tu destino, regresarás. Al atravesar la puerta, me encontré de nuevo en la biblioteca, pero todo era diferente. Las estanterías temblaban y el murmullo estaba de vuelta, como si una tormenta se avecinara. El libro seguía brillando y mi corazón estaba en crisis. ¿Dónde estaba Marcos? ¿Había logrado escapar también? La verdad era que este era solo el comienzo. Sentía que algo oscuro y poderoso me seguía, y sabía que de alguna manera tendría que enfrentar a Patrick y lo que había desatado. Capítulo 8. La biblioteca estaba. Un caos. Las voces, antes suaves, ahora gritaban en un murmullo ensordecedor. Cada estantería parecía entrar en un movimiento frenético, como si el lugar estuviera vivo. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo oscuro se adhiriera a mi piel. No podía quedarme ahí. Con prisa me dirigí hacia la salida.
Cuando llegué a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Era como si una barrera invisible me retuviera nuevamente. La presión aumentaba y el brillo del libro, en mi mano, parpadeaba como una esperanza angustiada. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme. Sabía que necesitaba volver al ritual, a lo que había descubierto en la habitación. Pensé en las palabras que había leído, buscando alguna que pudiera liberar la puerta enclavada. La memoria se agolpaba en mi mente, ansiosa por salir. «Por favor», murmuré, sintiendo el peso del miedo en mi pecho. De repente, la puerta se vibró y un haz de luz surgió de ella. Sin pensarlo, la empujé de nuevo. Esta vez se abrió. Me encontré en un pasillo oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que ya sabía a qué pertenecían. Mi respiración se aceleró. ¿Era posible que estaba de regreso en el lugar donde todo había comenzado? Mi mente buscaba a Marcos, pero su ausencia fue como un eco que retumbaba más fuerte a medida que me adentraba en aquel laberinto. Caminé con cuidado. Cada sonido era una advertencia, un recordatorio de lo que había enfrentado. Las luces titilaban y pronto un nuevo susurro se coló en mis oídos. Esta vez era más urgente, casi desesperado. «Ayúdame». El corazón me dio un vuelco. Era la voz de Marcos. Giré en dirección al sonido y corrí, pero el pasillo parecía expandirse ante mí, como si se burlara de mi ansiedad. Pronto llegué a una sala más grande. El aire estaba cargado de un hedor a cera y humo. En el centro vi figuras encapuchadas reunidas. El mismo círculo del ritual que había visto antes, pero esta vez era diferente. Las velas ardían intensamente, iluminando a aquellos que se movían con una coreografía extraña, como si estuvieran invocando algo. Cerca de ellos, en el suelo, un cuerpo. Era Marcos, inmóvil, rodeado por un halo de luz pálida. «¡Marcos!», grité, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, una de las figuras se giró hacia mí. Era Patrick. Su rostro pálido aún tenía aquella luz extraña en sus ojos. Su mirada se posó en mí, llena de desprecio. «No deberías haber venido, chico», dijo con una voz gélida, atravesando el aire como un cuchillo. Las demás figuras se detuvieron, sus miradas se fijaron en mí. Eran ojos vacíos, sin humanidad. Sentí el terror subir por mi espalda. Intenté retroceder, pero una barricada de sombra se formó tras mí, un oculto ejército de desesperación. La atmósfera se tensó y el tiempo pareció detenerse. «Tú los has llamado», dijo Patrick, acercándose lentamente. Apreté el libro contra mi pecho, determinado a no dejarme amedrentar. Si había algo de poder en él, ahora era mi única esperanza. «¡No los voy a dejar llevarse a Marcos!», grité, mi voz resonando entre las sombras, mientras Patrick alzaba la mano, preparando un gesto que no podía comprender. Una energía vibrante emanó del libro. Las palabras comenzaron a iluminarse, y de su interior un destello de luz rebotó, llenando el ambiente de una brillantez intensa. Pero el destello no solo iluminó, también pareció encerrar a las figuras. Sentí que su poder se debilitaba. Sin embargo, el precio era alto. El aire se tornaba denso y cada respiración se hacía más difícil. «Marcos, despierta, despierta», grité nuevamente mientras comenzaba a avanzar, decidido a romper el círculo. Entonces, todo se oscureció en un absoluto silencio. Las sombras se hicieron más gruesas y sentí una presencia más allá de las figuras. Un ruido sordo resonó en el fondo, como si algo más grande estuviera despertando. Algo que no debería estar aquí. Mi corazón iba desbocado. Ahora debía enfrentar no solo a Patrick, sino también lo que la oscuridad había ocultado. La pregunta seguía: ¿qué iba a hacer? Capítulo 9. La oscuridad a mi alrededor se volvió palpable, como si las sombras quisieran tragarse todo rastro de luz.
Mi impulso fue retroceder, pero las figuras encapuchadas me mantenían atrapado. La voz de Patrick me atravesó, helada y llena de desprecio. «No hay salida», murmuró, mientras las otras figuras comenzaron a cantar en un idioma que hacía eco en mi mente, como un mantra hipnótico. El libro en mi mano chisporroteaba, incapaz de mantener una luz constante. Su energía se deslizaba y con ella aquel halo en torno a Marcos parecía diluirse. Sabía que debía actuar rápido. Cerré los ojos por un instante, recordando las palabras que había leído. Entonces decidí concentrarme. En un susurro entrecortado, repetí lo que recordaba, unió las sílabas, esperando que ese esfuerzo fuera suficiente. La vibración en el aire aumentó, como si reconociera mi viaje de regreso a la luz. De pronto, los rostros vacíos de las figuras se contrajeron, como si un dolor les atravesara. Sentí que algo se quebraba entre nosotros. Era el momento perfecto. Corrí hacia Marcos, hacia la luz pálida que le rodeaba. Pero mientras lo hacía, una de las sombras se alzó, extendiendo una mano hacia mí. «¡Detente!», gritó una voz femenina que resonó entre el canto. Era diferente, más clara que el susurro de los demás. No pude evitarlo. Miré hacia la figura que había hablado. Bajo la capucha tenía una mirada desafiante, como si supiera más de lo que decía. Rescatarlo solo te traerá más dolor. Sin embargo, no podía hacer caso. Me lancé hacia Marcos, el aire chisporroteaba a mi alrededor. Cuando llegué, la luz se intensificó y por un breve instante vi el rostro de mi amigo. Algo en su expresión estaba bloqueado entre la vida y la muerte. «¡Marcos, despierta!», grité, sintiendo el miedo correr por mis venas. Al instante, la luz estalló, haciendo que todos retrocedieran. Sin embargo, en ese mismo momento, esa presencia oscura se manifestó. Una sombra alargada emergió del fondo del círculo, formada con una malevolencia que apenas podía comprender. Era un ser oscuro, fluctuante, que parecía contener todas las sombras de la sala en su interior. Sus ojos brillaban con un fuego temible que atravesó mi alma. Su voz resonó como un trueno. «Tu alma está en juego, niño». Mi cuerpo se paralizó. El terror me había atrapado en su red y por un momento todo me pareció demasiado abrumador. Pero el brillo del libro me recordó lo que estaba en juego. «¡No lo haré!», grité, apretando el libro con todas mis fuerzas, produciendo un destello que cortó el aire. La figura oscura se tambaleó. Fue allí cuando sentí un cambio en la energía. Las sombras que me habían rodeado empezaron a retroceder, pero el ser no se iría tan fácilmente. Los ojos de Patrick ahora ardían con furia y temor. Las figuras comenzaron a retroceder, pero Patrick permanecía firme. «No puedes escapar de esto», gritó, pero algo en su mirada cambió al notar el resplandor que emergía del libro. Las luces comenzaron a girar, atrapando la esencia de la oscuridad. Sentí que la luz del libro se unía a la de Marcos, creando un puente entre nosotros. «¡Ayúdame, Marcos!», grité. Esperé una señal, algo que indicara que aún estaba ahí. De pronto, sentí que el suelo temblaba y el aire se volvía pesado. La lucha interna entre la luz y la oscuridad comenzaba a alcanzar un punto crítico. Si fallaba, no solo perdería a Marcos, también perdería la esperanza de escapar. En ese instante, algo más empezó a manifestarse. Una voz retumbante hizo eco en la sala, resonando en cada rincón. «Entonces, que comience el sacrificio». Mi corazón se detuvo. No sabía si estaba preparado para lo que venía. Todo se intensificó en ese momento. Las sombras seguían acercándose, mientras la extraña voz se hacía más fuerte. Necesitaba encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Conseguiría salvar a Marcos y a mí mismo de esta situación siniestra? Capítulo final.
El suelo aún vibraba bajo mis pies mientras me enfrentaba a lo que parecía ser el apocalipsis personal. La figura oscura, una mezcla de sombra y furia, se alzó con una presencia abrumadora, mientras Patrick y las otras figuras se mantenían expectantes, como si todo estuviera en suspenso, esperando un giro que podría decidir nuestro destino. Sacrificio. Resonó la voz con tal profundidad que incluso el aire a mi alrededor tembló. No podía dejar que eso sucediera. Debía actuar. Entré en mi mente buscando lo que sabía que debía hacer. El brillo del libro ardía intensamente en mi mano y sus hojas parecían susurrar entre sí, como si estuvieran llamándome a usar su poder. En un impulso, recordé los pasajes que había leído sobre rituales de protección y la capacidad de invocar, de conectar con la luz. Tal vez aún podía salvar a Marcos. ¡Marcos!, grité, intentando que voz atravesara el velo que lo mantenía atrapado. En ese instante, el resplandor del libro pareció aumentar, resonando con mi desesperación. Moviendo nuevamente las manos, comencé a pronunciar las palabras que apenas recordaba, tratando de atraer la luz a este abismo de oscuridad. Las sombras a mi alrededor comenzaron a retorcerse, como si mi voz y la magia contenida en el libro tuvieran algún efecto sobre su esencia. Patrick, al notar el cambio, frunció el ceño, con una mirada que mezclaba ira y miedo, mientras el ser oscuro vacilaba, ya no tan seguro. «Tu sacrificio será tu condena aquí», rugió, pero yo sabía que no podía creerle. La energía entre nosotros pulsaba y mi deseo de salvar a mi amigo crecía con cada palabra que pronunciaba. Fue entonces cuando el círculo de figuras encapuchadas comenzó a desfallecer. Las luces ardían más intensamente, bañando la sala en un brillo casi cegador. Pude ver que la oscuridad se evaporaba lentamente. Oía el eco de mis palabras resonar entre el lugar, con cada sílaba empujando al ser maligno hacia atrás. «Marcos, despierta, despierta». Mi voz atravesó el canto oscuro y vi cómo su rostro comenzaba a salir de la inconsciencia, su expresión una mezcla de confusión y miedo. Su cuerpo estaba rodeado de esa luz pálida y casi podía sentir la conexión entre nosotros. Pero la sombra no se detendría tan fácilmente. «Te atraparé en este juego, Alberto», se burló Patrick, su voz distorsionándose mientras retrocedía. Las últimas palabras que pronuncié resonaron en el aire y un fogonazo de luz estalló a mi alrededor. El libro se iluminó, envolviéndome y a Marcos en una energía vibrante. Las sombras se arremolinaban en un torbellino de desesperación, mientras susurros se convertían en gritos furiosos. La luz fue implacable. Patrick lanzó un grito, como si estuviera siendo devorado por la propia sombra que había invocado. La presión creció en el ambiente, y en un instante el círculo se desgastó y se dispersó, liberándonos. De repente todo se detuvo, la sala se llenó de un eco profundo, como si el silencio hubiera finalmente vencido al clamor. Miré a mi alrededor, las figuras se desvanecieron en un susurro, dejando solo entonces en la penumbra lo que parecía ser una antigua estantería llena de libros y leyendas. «Marcos», grité nuevamente, acercándome a él. Lo vi despertar, entrecerrando los ojos, confuso pero vivo. La luz se disipó lentamente y la realidad que nos rodeaba volvía a ser la oscura biblioteca en la que habíamos aterrizado. «¿Qué? ¿Qué pasó?», preguntó, aún tambaleándose al incorporarse. Logré sacar el poder de la oscuridad, pero no terminé la frase. Sabía que Patrick y las sombras que había traído no se irían así como así. Lo que había enfrentado era solo una faceta de algo más profundo y oscuro que acechaba. Ambos nos quedamos quietos, mirándonos en un silencio tenso, cuando un nuevo mensaje vibró en mi bolsillo. Con cautela saqué el teléfono. Era un mensaje anónimo. «Esto no ha terminado. Volveremos a encontrarnos». Realidad me golpeó. Nos habíamos salvado, pero el peligro aún respiraba en las sombras. Aún había más preguntas que respuestas. ¿Era nuestra lucha un destino inevitable o una simple pieza en un tablero mucho mayor? Con una última mirada a la biblioteca, supe que nunca sería el mismo. Un escalofrío recorrió mi columna.
Podía sentir que quienes nos observaban desde las sombras estaban muy cerca. Ya no era solo un periodista buscando la verdad. Ahora la verdad estaba atada a mí de una manera que nunca podría haber imaginado. Y así, con el corazón agitado y la mente llena de incertidumbres, salimos de la biblioteca, sabiendo que esto apenas comenzaba.